Comencem ara la sessió sobre la taula rodona o el debat, com vulgueu dir-li, de la setmana de 4 días y el dret a la desconexión digital. Buenos días y bienvenidos a este debate, esta mesa redonda que vamos a hacer hoy sobre la semana de 4 días y el derecho a la desconexión digital. La verdad es que los dos son aspectos, conceptos muy relacionados, directamente relacionados lógicamente con la organización de nuestro tiempo del trabajo. Y en este sentido, cabe decir que la pandemia ha acelerado, ha impulsado unos cambios que hace unos meses, año y medio, 2 años, parecían imposibles. Y esto es lo que ha pasado. Y en este contexto se produce ahora este debate. Primero fue una necesidad, claro, con la pandemia, con los confinamientos, pues por necesidad tuvo que implantarse unos cambios en la relación de nuestro trabajo y en nuestros horarios para poder mantener la actividad productiva, lógicamente, ¿no? Todo el mundo encerrado en casa, pues había que tomar decisiones para poder seguir de alguna manera manteniendo la actividad económica. Estoy hablando, lógicamente, y lo primero que viene a la cabeza es el teletrabajo. Lo que antes, hace 1 año y medio, 2 años, era una tendencia, se hablaba mucho de teletrabajo, estábamos más o menos preparados para el teletrabajo, de golpe con la pandemia, pues se ha convertido en una realidad en muchas empresas. Este cambio, que se produjo por obligación casi, ¿no? Por necesidad, ahora pues ya es una manera de trabajar bastante lógica en las empresas, a veces al 100%, o a veces también se ha tomado algún modelo híbrido, ¿no? La pregunta es ahora en este punto en que todavía hay pandemia, no nos engañemos, pero estamos ya empezando a salir y la gente ve ya un poco el final del túnel gracias a las vacunas, por suerte. La pregunta es si estos cambios van a continuar. ¿Qué nos espera en el futuro? Esto es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Y en este marco podríamos ya poner el primer tema a debate de hoy, que es la semana de 4 días. Digamos que si es este el futuro o no es el futuro, la semana de 4 días. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles podrían llegar a ser sus inconvenientes? ¿Qué dicen sus defensores y sus detractores? Este es un tema a debate hoy, la semana de 4 días. ¿Qué incidencia y qué consecuencias tiene en la salud de los trabajadores, en su productividad, en el resultado de las empresas? ¿Qué experiencias existen al respecto? ¿Qué nos pueden contar las empresas, la gente que está delante de estos cambios sobre qué les ha pasado cuando han instaurado esta semana de 4 días? ¿Es necesario este paso para avanzar hacia la conciliación laboral con la vida personal? Son preguntas que nos haremos hoy con nuestros ponentes, que enseguida les presentaré. Por otro lado, también todos estos cambios que han venido para quedarse algunos han también puesto encima de la mesa otro debate sobre la necesidad de la desconexión digital. ¿La desconexión digital es un derecho de los trabajadores? Sí, no, hay que regularlo. ¿Qué pasos se están realizando en estos momentos para regular la desconexión digital? Otra cuestión a debate hoy en relación a todos estos cambios que se están produciendo sobre nuestra relación de los horarios y el trabajo, ¿no? Entonces, a través de la experiencia de nuestros ponentes hoy, que van a participar en este debate, vamos a buscar respuestas a todas estas preguntas, vamos a hacer más preguntas y vamos a entrar en el debate de pros y contras, que lógicamente pues, va a derivar de poner estas cuestiones ahora encima de la mesa. Los ponentes de hoy son, voy a enumerarlos primero y luego voy a saludarlos uno por uno y cada uno tendrá sus minutos, ¿no? Brevemente para explicar desde su punto de vista el posicionamiento que tiene en relación a estas dos cuestiones, ¿no? Voy a enumerarlos primero y después a saludarlos. Camila Kring es autora y experta en cronobiología aplicada, es fundadora de la Bee Society Foundation. También va a participar en el debate Toni Mora, lo tengo sentado aquí al lado, Toni, és el president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Manuela Gehlen es la directora de Empleos y Habilidades en Employment de la Comisión Europea. Verónica Martínez Barbero es directora general de Trabajo del Gobierno español. Alex Agius es miembro del Parlamento Europeo y ponente sobre el derecho a desconectar y también va a participar Charlotte Lockhart, que es CEO de 4Week Global.
Estos son nuestros ponentes hoy, por tanto ya pueden ver que tendrán todos puntos de vista y aportaciones diferentes que al principio vamos a clarificar y luego vamos a debatir. La primera pregunta, y para iniciar ya esta ronda primera de intervenciones, es para Camila Kring. Es autora y experta en cronobiología aplicada, como he dicho, es fundadora de la Bee Society Foundation. Buenos días. Yeah, good morning, and I look forward. Buenos días. Y encantado de hablarles del futuro del mundo del trabajo en relación con el tiempo y compartir mi presentación con ustedes. Bien, voy a hablar brevemente de los 4 días, la semana de 4 días y la desconexión digital, pero sobre todo me voy a centrar en el mundo y del trabajo y el derecho al tiempo. Tengo calificaciones en ingeniería, un doctorado en el balance de conciliación. Si miramos esa transición de sociedad industrial a la sociedad de hoy en día, en la sociedad industrial teníamos muchos puntos en común en nuestra forma, en nuestros modelos familiares, modelos de trabajo, ritmo de trabajo y los lugares de trabajo. Hoy en día no. Hay muchas constelaciones familiares, muchas formas diferentes de trabajar, muchos ritmos diferentes y los lugares de trabajo son totalmente diferentes. Pasamos de este modelo casi común a este modelo muy diferente, donde hay muchas diferencias. Esta evolución de trabajo de la vaca, por decirlo, a el ordenador, pues aún al inicio, pues uno iba a dormir temprano y se levantaba temprano, eso hacía que un hombre fuera sano, rico y sabio. Entonces el trabajo del 9 a 5 tenemos ahí. Entonces de la sociedad industrial está el modelo, ¿no?, de trabajar de 9 a 5, la jornada de 8 días, que se llamó en 1919, un derecho adquirido, y entonces si yo trabajo 8 horas, tú también. Y en la sociedad de hoy, pues uno puede estar trabajando 24 horas. La tecnología hace posible, nos permite trabajar en cualquier momento, en el lugar que sea. Y también tiene que ver con la necesidad de renegociar las prácticas sociales y decir adiós a algunos de las tradiciones de la sociedad industrial, con ese modelo 8-8-8 de 1919, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo y 8 horas de descanso, de dormir básicamente. Y si miramos la gestión de la sociedad industrial, vemos que el primer Frederick Taylor, con sus principios de la gestión científica, habló del tiempo, y él dijo que los trabajadores son vagos, tontos, por lo tanto, una serie de normas, reglas, controles y disciplinas son necesarios. Y también dijo que el sistema debe ser lo que prima en el futuro. Pero hoy en día, el trabajo es una actividad, no es un lugar. Entonces, estamos en esa transición en nuestra mentalidad. Existen muchos puntos flacos, y también muchas rémoras de la sociedad agrícola y la sociedad industrial. ¿Cómo podemos cambiar las cosas? Porque en la sociedad industrial, 80% del valor de una empresa era material. Estamos hablando de edificios, de máquinas, y tenemos ese diseño de trabajo colectivo, y tú vendías tu tiempo al empresario. Pero hoy en día es diferente. Tenemos el 80% del valor de una empresa es inmaterial. Y también eso tiene que ver con el diseño de la vida individual y se eligen tiempos y espacios de trabajar mejor. Y eso es lo que yo llamo cronoliderazgo. Es una combinación de la cronobiología y liderazgo. En la sociedad industrial le damos valor al tiempo, y esta diferencia entre tiempo libre y tiempo de trabajo. La nueva batalla de tiempo en la sociedad de hoy tiene que ver con trabajar de forma sincronizada con nuestro reloj biológico, y el cronoliderazgo tiene que ver planificar las horas de trabajo para que encajen con nuestros ritmos circadianos. Entonces, cronobiólogos
que ganaron el premio Nobel en Fisiología en Medicina en 2017 y fue un gran reconocimiento de cara a esa investigación en cronobiología. Y cronobiología tiene que ver con nuestros relojes biológicos. Tienes tu propio reloj biológico, tu ritmo, cuando duermes, cuando estás despierto, no es algo que tú eliges. Y de esta investigación definimos una serie, una distribución dividido en 7 categorías de distribución de cronotipos. Desde personas que van a dormir temprano y se levantan temprano, y están el modo moderado y un modelo intermedio donde no es ni una cosa ni la otra. Y entonces las personas cronotipos extremos, moderados, y si miramos la población podemos ver que hay muchos más prototipos tardíos, pero nuestra sociedad apoya los cronotipos tempranos. ¿Por qué? Con este modelo de 9 a 5, pues eso privaba y privilegiaba a los tempranos. Y si tenemos un cambio en las horas de escuela de trabajo, mejorará la salud y la productividad. Si vemos el reloj biológico, entonces podemos ver que el reloj biológico es fundamental, es el director de orquesta de tu cuerpo. Tenemos un reloj en nuestro cerebro que tiene 20.000 células y regula tu nivel hormonal, tu temperatura corporal y tu desempeño cognitivo. Y aquí puedes ver las diferencias entre un cronotipo moderado temprano y un cronotipo moderado tardío. Cuando entras en el primero, el temprano moderado, el nivel de serotonina empieza a subir a primera hora de la tarde-noche, ¿no? Y van a dormir temprano y se levantan temprano. Algunos pueden directamente y hay una liberación de cortisona por la mañana temprano. Tiene sentido para las personas a trabajar temprano por la mañana. Si eres moderado, tardío, entonces puedes ver que el nivel de melatonina comienza sobre la medianoche. Por lo tanto, si eres un cronotipo tardío, no puedes simplemente ir a la cama temprano. Es normal para un tardío ir a la cama más tarde y levantarse más tarde. El problema es que más del 80% de nuestra población pues funcionan con alarmas para encajar con ese modelo de 9 a 5. Y el diseño en la sociedad agrícola e industrial es lo que primaba. Ya es hora que comencemos a crear nuevos ritmos en nuestra sociedad para apoyar nuestros relojes y ritmos biológicos diferentes, porque los cronotipos tardíos tienen un 10% más alto riesgo de morir que los tempranos. ¿Por qué? A causa de la estructura de tiempos en nuestra sociedad. La disrupción del reloj biológico puede llevar a un riesgo incrementado de cáncer, y hay estudios que lo indican. Si encajamos las horas de trabajo a nuestros relojes internos, es un estudio llevado por bodyclock.health, con 128 empleados, y los datos trabajan con trabajadores, digamos, navales. Y si eres un cronotipo temprano y tienes un turno de noche, no puedes ir a dormir tranquilamente a tu casa, porque los cronotipos siempre se les despiertan temprano. Si eres un cronotipo tardío, será mejor, por ejemplo, trabajar por la tarde o a primera hora de la noche. Y si eres un cronotipo tardío, muy tardío, pues mejor trabajar por la noche. Pero el cambiar las horas de trabajo para esos trabajadores navales puede ser 60 minutos o en un turno, pues los resultados son muy impresionantes si es flexible, mejora su salud y se desarrolla un sistema donde, con algunos ejemplos,
se puede calcular el cronotipo y es un test genético, tienes este cronotipo, no es algo que tú eliges. Mi conclusión en esta presentación de cara al futuro del trabajo es que hemos de intentar buscar una igualdad de cronotipo. Hay mucha discriminación en contra de ciertos ritmos biológicos de nuestra sociedad y hemos de empezar a aplicar horas de comienzo más tardías en las escuelas y universidades, incluir el cronotipo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Vean ustedes los diferentes ritmos en nuestros jóvenes. Pueden ustedes ver que en un momento, cuando somos jóvenes y nos estamos educando, es un momento en que somos cronotipos tardíos. Esto la investigación nos demuestra. Y los hombres son cronotipos más tardíos cuando tienen 21 años de edad y las mujeres lo son cuando tienen 19 y medio. Y no tiene sentido que comiences nuestro sistema educativo a primera de la mañana. Intentamos darles clase cuando están en medio de su noche biológica. Hay que cambiar y adaptar y ser más flexibles en las horas, más que ser rígidos como en la sociedad industrial y sociedad agrícola. Y una hora de comienzo más tardía le da a los estudiantes más horas de sueño y mejora su desempeño académico. Y luego hemos de aplicar los cronotipos en nuestras medidas de no discriminación. Y aquí se habla de discriminación basado en ámbitos como el sexo, el color, la raza, características genéticas. Y hemos de incluir aquí el cronotipo porque no es algo que se pueda cambiar, es algo que naces con ello. Los seres humanos deben ser objeto de la adaptación de las horas de trabajo al reloj biológico nacional. Muy interesante, la verdad, hacia dónde se dirige todo este debate sobre nuestra relación con los tiempos de trabajo. Yo creo que ha puesto encima de la mesa un tema muy interesante, ¿no? La discriminación por el reloj biológico, que nacemos con él, ¿no? Y no lo podemos cambiar. Quizás es hacia allí donde van a avanzar todos los cambios. Esto es lo más avanzado que vamos a escuchar hoy. Vamos a seguir con el debate. Luego lo recuperaremos para hablar si esto es posible también en educación, como decía Camila, en las empresas también, y cómo poder tener en cuenta esto. Estoy segura que mucha gente estaba escuchando a Camila y se sentía identificado con uno de estos tipos. Era inevitable, ¿no?, estarlo pensando, Tony. Estábamos escuchando y pensabas, ¿yo qué soy? ¿Yo soy de mañana? ¿Soy de tarde? Yo tengo un hijo de 18 años que no se puede levantar por la mañana. Es decir, que son aspectos de nuestras vidas que realmente hay que poder cuadrar con el trabajo para llevar una vida más saludable y también, ¿por qué no?, más productiva, ¿no? Gracias, Camila. Seguimos con el debate. Hoy vamos a presentar a Toni Mora. Toni, ets el president del Consell de Treball Econòmic y Social de Cataluña. Buen día. Buen día. ¿Qué te ha parecido que comentaba Camila? Es bastante lógico sentirse identificado, ¿no?, con un tipo. Bueno, antes nos decían que éramos alondras o búhos, ¿no? Exacto. En función de nuestras características también a la hora de ir a dormir. Pero bueno, no sé si va por aquí un poco. Más o menos, puede ser, puede ser. A ver, Toni, los cambios en la organización del tiempo de trabajo, claro, se están produciendo, pero se deben traducir también en cambios en la regulación. Y en este sentido, ¿cuáles son las prioridades y qué pasos se están haciendo en este sentido, ¿no?, de la regulación? Buen día, buenos días, good morning. Gracias en nombre del Consell de Treball Econòmic y Social de Cataluña por la invitación a la Barcelona Time News Week. Y bueno, ya sabéis que estamos colaborando directamente con la asociación y por tanto no será este
es el principio de una larga amistad, ¿no? Como esa frase tan manida, ¿no?, de la película. Bueno, en todo caso, respecto a la pregunta que me hacías, Nuria, yo creo que realmente estamos viviendo en tiempos, y acabo aquí con las citas, en los tiempos interesantes que decían, ¿no?, dicen en la cultura china, ¿no? Por tanto, tiempos complicados, ¿no?, de pandemia, pospandemia, de dificultades, y que nos están obligando a todos y todas a hacer ágilmente cambios en nuestras maneras de pensar, pero también en nuestras maneras de actuar desde nuestras diferentes responsabilidades, ¿no? Y en el ámbito de la empresa, en el ámbito del mundo del trabajo, yo creo que se está asistiendo a un ejercicio rápido de autoaprendizaje, de mutuo aprendizaje y de mutuo conocimiento, y los agentes sociales están haciendo un curso acelerado de lo que ya sabían hacer, que era negociar, pero ahora negociar con más agilidad. Y en este caso, cuando hablamos de tiempo de trabajo, inherente a cuestiones que ya han salido en esta jornada de hoy, ¿no?, al teletrabajo, que hoy saldrá, evidentemente, el tema de la desconexión digital, la jornada de 4 días, elementos concretos que tienen a derivarse de esa agilidad en cambiar las cosas, porque el mundo está avanzando rápidamente y porque además lo necesitamos, ¿no? Yo creo que este clima nos propicia también a pensar, bueno, se ha de regular todo, ¿no? Vamos a hacer normas, decretos, vamos a hacer leyes rápidas. Bueno, desde luego, claro, la administración tiene una responsabilidad, los partidos políticos en los parlamentos, de hacer estos elementos, de poner en práctica sus políticas, ¿no?, y de asistir a que los cambios en la sociedad no vayan muy por delante de la normación. Pero yo aquí, y porque me lo creo y porque represento al Consell de Treball Econòmic i Social de Cataluña, creo que debemos hacer una defensa y una reivindicación de lo que es la practicidad del día a día, que es la negociación colectiva, ¿no?, los convenios colectivos, ¿no? Y en este aspecto, en los convenios colectivos, que a veces son más lentos, a veces son más rápidos en negociar, se están llevando a cabo muchos avances que a veces no son conocidos, porque la negociación colectiva no es gran conocida por el conjunto de la sociedad, ¿no? Y, por tanto, son elementos que luego en el marco del diálogo social evidentemente se reflejan, pero en el convenio del día a día, en el de la industria determinada, en el de la organización, en el del sector determinado, se llevan avances importantes. Y en esto creo que debemos hacer este trabajo también de transparentar, ¿no? En el Consell de Treball Econòmic i Social de Cataluña nos dedicamos, entre otras cosas, porque la tarea principal es dictaminar previa a la norma, pero también nos dedicamos a hacer informes, ¿no? Y relativamente hace poco hemos presentado un informe sobre las tendencias en el mundo del trabajo, las tendencias relativas dentro del análisis de los convenios colectivos, cómo está cambiando esa visualización de la organización del tiempo en la negociación colectiva, ¿no? Y bueno, salen cosas muy interesantes. Claro, ha habido un diagnóstico de 154 convenios, que muchos eran prepandémicos, por este lenguaje que habitualmente ya empleamos, ¿no?, pero otros ya eran del día a día de la pandemia, y se ve que incluso se va cambiando el lenguaje, ¿no? Antes, bueno, se había instalado mucho y de una manera oportuna hablar de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, pero ahora se empieza a hablar, y se habla con contundencia, no solo dentro de los planes de igualdad, por ejemplo, de la corresponsabilidad de las tareas de la casa entre géneros, entre personas, entre las personas que convivimos en los diferentes modos de convivencia en las hogares, y eso se va incluyendo ya poco a poco, aparte de los planes de igualdad, incluso en la negociación colectiva. Para mí es algo interesante también, porque revela que todos estamos haciendo este ejercicio de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ahora se está negociando en el ámbito de Cataluña la renovación del acuerdo interprofesional de Cataluña, el 2018-2020, pues ya está vigente, evidentemente, pero se tiene que renovar, y los agentes sociales también están haciendo este ejercicio de colocar elementos de este tipo, de que ya se están poniendo en el marco de la negociación colectiva. La negociación colectiva llega a prácticamente todo el mundo, pero también hay aspectos que no, hay sectores todavía donde los convenios son débiles o no siquiera hay convenio, ¿no? Y en este aspecto también un ámbito de paraguas colectivo es importante, ¿no? Bueno, esa defensa y esa reivindicación de la negociación colectiva es para también transparentarla en ámbitos sociales, más allá del ámbito de la mesa de negociación de la empresa, porque es importante que también conozcamos que ahí se está normando. A veces reivindicamos, bueno, pues el Gobierno de España o el Gobierno de Cataluña ha de hacer una norma respectiva. Bueno, pues día a día los trabajadores y las trabajadoras, sus representantes, sus representaciones legales, los sindicatos más representativos,
representativos, los sindicatos más representativos en los sectores, y las representaciones de las empresas, las patronales, están haciendo normas cada día, y normas de aplicación y que modifican y que condicionan en positivo, en principio, la vida de la gente. Hemos visto, por ejemplo, y no quiero salirme del carril, pero hemos visto negociar acuerdos de flexibilidad como nunca se habían, en cuanto a la jornada de trabajo, como seguramente nunca se habían negociado, en función de las necesidades de la aplicación de ese trabajo a distancia, del teletrabajo, de la pandemia, pero también de las necesidades productivas de la empresa. Y esa permeabilidad ha sido mucho mayor que en otros espacios, ¿no? Y creo que es un camino que hay que seguir recorriendo en ese sentido. En el Gobierno de España saben, y este Gobierno de España y los anteriores y en los futuros saben que en el ámbito del mundo del trabajo seguramente no se puede avanzar, si no la directora general ya me enmendará, no se puede avanzar mucho si no se tiene un acuerdo, un consenso con los agentes sociales. Y cuando se avanza sin acuerdo entre los agentes sociales, pues la normativa al final tiene una aplicabilidad más limitada y conlleva a una distorsión del clima que a veces no es buena para todos y todas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña, pero igual el Consejo Económico y Social de España, tiene ese valor principal y esa obligación, que es que no se avanza si no es con el consenso. Y parece difícil, pero vamos avanzando, ¿no? A veces por hacer las cosas más deprisa o por intentar llevar a conclusiones más rápidas, bueno, se desacierta, ¿no? En este sentido, bueno, quería hacer esta reivindicación. Hay una mención que también ha hecho Camila a un poco la historicidad de la jornada. A mí me ha hecho ilusión, gracia, y le agradezco esa mención directa al 888, ¿no? A esa jornada. Yo tenía que apuntado este tema aquí. Ese 888 es muy de Barcelona, y es la reivindicación de la canadenca, ¿no? de la huelga de la canadenca. Por tanto, es un orgullo también que salgan pues es un elemento de avance muy importante para aquella época, ¿no? Ahora estamos con esto de la jornada, con la jornada de cuatro días, o con la reducción de jornada en otro sentido, con el reparto entre el trabajo presencial o el trabajo a distancia, ¿no? Pero aquello fue una gran revolución y conseguida gracias a la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, es un elemento que en esta jornada, en esta semana tenía que salir, y ya ha salido perfectamente. Si no, yo lo tenía apuntado para sacarlo también, pero lo ha sacado Camila, perfecto, y se lo agradezco mucho, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de lo que ahora también se puede avanzar. Quizá a lo mejor no haga falta una huelga general tan importante como la de la canadenca para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es verdad que hay experiencias para la jornada de 4 días que ya se han puesto en marcha. Antes comentábamos, si me permites, fuera del micrófono, ¿no? Hay un ejemplo que se ha puesto ya, que conocemos de la prensa, el ejemplo de Desigual, ¿no? De la empresa Desigual, que para su factoría de Barcelona, para su centro de trabajo de Barcelona, ha llegado incluso a un referéndum entre los trabajadores y las trabajadoras, y han llegado a una conclusión de que la jornada de 4 días sería aplicable, ¿no? Es verdad que no ha habido acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la representación de la empresa, también porque hay aspectos a veces que no son del día a día de la cultura de cada una de las empresas, ¿no? Y eso, bueno, siempre distorsiona este elemento, y de hecho creo que hay denuncias y hay alguna evidentemente por parte de quien se siente representado para decir lo contrario, ¿no? Y en este sentido, yo creo que volvería también a elementos que defiendo, ¿no? Que es que la negociación colectiva se tiene que llevar hasta la última de las empresas, ¿no? Porque seguramente si ese acuerdo se hubiera adoptado con la legitimidad de un acuerdo colectivo entre representación de los trabajadores y de la propia empresa, pues seguramente ahora tendría un recorrido todavía más potente y podríamos servirlo todavía de más ejemplo. Y no pongo en duda, evidentemente, la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras de Desigual y de la empresa, pero seguramente podríamos tenerlo ahora encima de la mesa para que nos representara más un ejemplo para todos y todas, ¿no? Ejemplos también de elementos que son prepandémicos, también volviendo a utilizar este lenguaje, y que ya se han llevado a cabo en Cataluña, y en el marco de la estela del Pacto Nacional para la Reforma Horària fue el acuerdo que en el Consell de Relacions Laborals también, y aquí también hay que hacer una reivindicación de ese espacio, un espacio muy importante para el Consell de Relacions Laborals para Cataluña. Se llegó al acuerdo en el 2016 de impulso laboral de esta reforma horària, con 10 objetivos claros que se lanzan a la negociación colectiva del día a día, que están siendo importantes en ese sentido, porque al final luego se tiene que traducir muy directamente en articulado, y en articulado comprensible
para los que están en las mesas y las que están en las mesas de negociación, pero también a los y las que tienen que interpretar la norma en los juzgados, en las inspecciones de trabajo, en determinadas también espacios que están en el mundo del trabajo. No todo es la representación de los trabajadores y la representación de la empresa, sino hay muchos más agentes que también están en el mundo del trabajo y que tienen que interpretar esas normas, esos convenios colectivos. Y al final estamos hablando de cosas en concreto que también analizamos en este informe del CETES, del Consell de Treball, pues hablar de jornada, de distribución irregular de jornada, de descanso entre jornadas y en la propia jornada, de los derechos de las personas trabajadoras de manera individual a modificar su jornada. En esto también la pandemia ha dado un empujoncito, ¿no? Porque bueno, ese articulado ya existía, ¿no? Pero ahora se ve todavía en la norma, en el Estatuto de los Trabajadores, pero ahora se ve de manera más clara, ¿no? Que y con la normativa que también lo ha acompañado en este periodo, que hay más necesidad de que la fuerza del trabajador, en este caso con o sin representación colectiva, pueda también, como de alguna manera, también plantear delante de la empresa sus intereses en cuanto a esa modificación de jornada, no solo por la enfermedad, sino por otras circunstancias sociales y personales, familiares que tengan, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que es bueno siempre, ¿no? A veces llevar el mensaje general a lo concreto, ¿no? Y en los convenios colectivos así se hace, se obliga a hacer al final la interpretación concreta, ¿no? Y luego hay otros elementos que siempre están en la normativa que no acaban de trasladarse de manera concreta a los convenios colectivos y entonces tampoco se acaba de trasladar de manera concreta a la realidad del trabajador, de los trabajadores y de las empresas, como son los calendarios laborales, la concreción horaria del trabajo nocturno, el registro de jornada y otro elemento que es el de que nos toca es de la conexión o la desconexión digital, ¿no? Yeah. Porque aquí, bueno, es verdad que también hablamos siempre de la desconexión digital como derecho, yo lo reivindico como derecho, pero también las empresas nos dicen algo con mucho sentido común, que es que, digo las empresas, la representación empresarial nos dicen, bueno, muy bien, y vamos a hablar de la desconexión digital, pero ¿qué pasa ahora que todo el mundo está hiperconectado en el centro de trabajo? Y mea culpa, ¿no? Porque quien no está conectado a Facebook, Twitter, Instagram durante la jornada de trabajo. Entonces las empresas nos dicen, las representaciones de las empresariales dicen, bueno, y eso también lo tendremos que hablar en algún momento, ¿no? Porque no nos desconectamos y el que diga lo contrario, pues seguramente con todo el derecho lo dirá, pero yo, por ejemplo, mea culpa, en mi pantalla siempre están los iconos y en algún momento tengo la tentación siempre de mirar a ver si me ha llegado un mensaje, ¿no? O a ver si... Y a veces tiene relación con el puesto de trabajo, pero a veces no. Entonces las empresas nos dicen que eso también es... No digo que esté en la misma relación que la desconexión digital, pero es un tema de debate. Es un tema también controvertido, polémico, ¿no? Sí. Bueno, voy acabando, no sé si me he pasado el tiempo ya. Tienes 10 segundos. Pues acabo. No. Bueno, tenía aquí otros elementos que si no en el debate ya saldrán. Sí, podemos sacarlos en el debate. Cuando hablamos de tiempo de trabajo hay que pensar en cómo llego y cómo me voy del puesto de trabajo, movilidad. Yo creo que también es un elemento. Aquí también hemos trabajado en el CETES en un informe sobre la transición hacia una movilidad más inteligente, sostenible y segura y por lo tanto una movilidad que las empresas y los trabajadores también tienen que organizarse de cómo se llega al puesto de trabajo, claro. Porque eso es muy importante. Y luego, y ya con esto acabo, el elemento de las culturas del trabajo respecto a la cultura también que tenemos como ciudadano y ciudadana, ¿no? Y aquí me permites otra vez, que estábamos haciendo una previa, en una sociedad como la que vivimos ahora, el valor del trabajo tiene que ser el valor de todos los trabajos. Y por lo tanto se habla de trabajos, no solo del trabajo en el centro de trabajo y el trabajo asalariado, retribuido. No, tenemos que hablar de los trabajos de cuidado, de los trabajos sociales, de los trabajos voluntarios y en eso nos tenemos que organizar también y eso tiene incidencia también en nuestro día a día de la jornada de trabajo, ¿no? Gracias, Toni. Sí. Pues vamos a seguir hablando un poquito de la regulación. Toni ha centrado mucho la necesidad de llegar a acuerdos empresas-trabajadores, ¿no? En los marcos de los convenios, más allá de poder regular, ¿no? A nivel de gobiernos, me imagino. Ahora le vamos a preguntar a Manuela Geleng, que es la directora de Empleos y Habilidades en Employment de la Comisión Europea. Buenos días, si es que está conectada y la podemos saludar. ¿Está por aquí? Sí. Buenos días. Vale, de acuerdo. Buenos días, ¿cómo estamos? A nivel europeo, ¿no? Vamos a abrir un poco más el foco y vamos a ver los países europeos. ¿Cuáles son los retos en la organización del trabajo que tiene la Unión Europea y hacia dónde está avanzando la Unión Europea en su conjunto? ¿Qué dirección tiene?
Buenos días a todas y todos. Permítanme de seguir en inglés, porque mi español no es tan bueno. So, first of all, many thanks. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en estas conferencias. Es una cuestión fundamental, sin duda, el modo en el que utilizamos nuestro tiempo, el modo en que organizamos nuestro tiempo, tanto para el trabajo como para nuestras vidas privadas. Hemos visto, sin duda, cómo la digitalización ha incrementado y ha disminuido nuestra capacidad de controlar nuestro tiempo. De hecho, ya vimos antes de la pandemia que había digamos que la división entre la vida laboral y la vida privada se difuminaba. También vimos ya antes de la pandemia que había distintas clases de contrato con distintas modalidades de empleo, fija o a tiempo parcial. Y hemos visto también que hay distintos tipos de trabajo que se gestionan a través de una plataforma gestionada por un algoritmo. Y ya también antes de la pandemia vimos cómo el horario de 9 a 5 ya no era relevante para muchos trabajadores y trabajadoras. Creo que el COVID ha acelerado la velocidad de estos cambios. Antes de la pandemia había más o menos un 5% de personas que teletrabajaban. Durante la pandemia esto ascendió al 37%. Y hay un 10% aproximadamente que están desempeñando trabajos que se pueden hacer de manera remota. Lo mismo no se puede decir en todos los países, por supuesto, porque el ritmo al que el teletrabajo se ha ido adoptando en distintos países dependerá de la estructura económica de cada lugar y también de las opciones políticas e individuales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Europa? Veámoslo en contraste con el escenario que tenemos hoy en día. Tenemos ya legislación importante que está en vigor, como la Directiva de Salud y Seguridad, que supone un buen marco donde ya se comprenden y se abordan muchos de los temas que han surgido hoy. Cuando lanzamos esta estrategia, este año hicimos hincapié en las nuevas formas de empleo y lo que implican en términos de impacto físico y psicosocial. También la directiva sobre el tiempo de trabajo del 2003, que se ha convertido en un instrumento flexible para los distintos tipos de organización. Y últimamente la Unión Europea ha incorporado el trabajo sobre horas flexibles, una directiva sobre horas flexibles de trabajo y también sobre la conciliación. Tenemos que examinar ahora cómo va a ser el escenario después de la pandemia. Creo que todos tenemos claro que estas formas de trabajo híbridas están aquí para quedarse. Esto tiene aspectos positivos para la conciliación, por ejemplo, de nuestra vida privada con nuestra vida laboral, y esto puede ser positivo también para el medio ambiente porque se eliminan muchos desplazamientos para ir y venir del trabajo, y para muchas empresas puede tener beneficios también para muchos individuos porque nos permite plantearnos el talento, los recursos humanos de zonas remotas también, alejadas de la sede física de la compañía. También, por supuesto, puede haber efectos negativos porque este equilibrio entre vida laboral y personal puede desembocar en desigualdades
con una distribución desigual de la carga de trabajo, también puede tener efectos en la salud física y en la salud mental. Esto no debería ser así, tampoco debería permitirse que tuviese un impacto desigual sobre los géneros. Hemos perdido el sonido de la ponente y por ello no podemos interpretar. Aquí estamos, ya se solucionó. Entonces, como iba diciendo, todos estos fenómenos que estamos experimentando ya existían antes de la pandemia, pero se han visto acentuados durante la pandemia y probablemente están aquí para quedarse y requieren un análisis pormenorizado. Por eso estamos aquí. Y el representante del Parlamento Europeo, que intervendrá también hoy, Alex Agius, hablará también sobre el derecho a la desconexión y sobre los requisitos mínimos para el teletrabajo. Claramente aquí nos encontramos en esta frontera entre las normativas horarias, de los tipos de trabajo, de la tecnología, etc. Y para abordar estos aspectos tan complejos, estamos lanzando ahora un estudio para valorar estos desarrollos en Europa, en todos los Estados miembros. Nos permitirá valorar el nivel de conexión y desconexión en relación con el empleo y a un nivel más global atisbar un poco las tendencias de cara al futuro del empleo. También valoraremos aspectos sociales, organizaremos conferencias a principios del próximo año para debatir precisamente estos aspectos. Y también vamos a estimular los debates con los Estados miembros, así como preparar una nueva evaluación de la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo en los distintos Estados miembros. En estos momentos, los actores sociales están llevando a cabo una negociación colectiva, están llevando sobre la digitalización, ya iniciada en el 2019, y esto cubre los aspectos de la conexión y la desconexión digital, aspectos relacionados con el teletrabajo, y la Comisión está presente para dar apoyo a esta labor de los agentes sociales. Si bien les apoyamos en la realización de estos estudios y estas actividades para obtener más evidencias en las que podamos basar potenciales políticas en el futuro. Y ya llegando a la conclusión de mi intervención, quisiera reflexionar sobre el hecho de que en diciembre de este año presentaremos una propuesta sobre el trabajo en plataformas, porque también vemos aquí que por primera vez hay personas que no están siendo gestionadas por otra persona, sino por un algoritmo. Así que ese tipo de gestión también plantea cuestiones importantes y nuevas formas de trabajo. Y tan importante como estas nuevas formas de trabajo es que las personas tengan las herramientas adecuadas para que se respeten sus derechos. Los sindicatos han enfatizado mucho la necesidad de reforzar las capacidades tecnológicas de la población. Queda todavía mucho por hacer en este sentido. Y la Comisión va a presentar también una propuesta para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de mejorar y de profundizar sus conocimientos tecnológicos. Creo que con esto puedo dar por concluida esta visión general de dónde nos encontramos en este momento y hacia dónde nos dirigimos. La Unión Europea está al caso de todas las cuestiones que estamos hablando hoy y que evidentemente lo tiene en la agenda, ha quedado muy, muy claro. Saludamos ahora a Verónica Martínez Barbero. Ella es la directora general de Trabajo del Gobierno español. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora que acabamos de repasar un poco que esto está en la agenda de la Comisión Europea y qué es lo que están trabajando y de qué están pendientes, nos gustaría saber
¿Cuáles son las tendencias en España en materia de organización de los puestos de trabajo actualmente? Y también, lógicamente, ¿qué pasos está realizando el Gobierno español para su regulación? Pues bueno, lo primero, querría agradecer esta invitación a participar en nombre de todo el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Para mí me parece particularmente interesante este tema. La verdad, estamos trabajando en él profundamente de la mano de algunas de las iniciativas, ¿no?, que ha comentado Manuela, que ya hace años lideró la Unión Europea y estamos en proceso de transposición, pero digamos que más que entrar directamente en lo que es la normativa, a mí me gustaría empezar primero con una reflexión sobre algo que ya la moderadora, empezó expresando, ¿no?, que es, que con toda la cuestión relacionada con la organización del tiempo de trabajo, tenemos unas enseñanzas aprendidas a raíz de la crisis pandémica que no podemos olvidar. Y nosotras, con los que nos hemos encontrado, lo que hemos entendido es que lo que nos puso de manifiesto en gran medida la COVID, sobre todo en su primer momento, fue la necesidad de adaptación del vínculo existente entre el tiempo de trabajo y el tiempo disponible, por un lado con las nuevas formas de trabajo y por otro lado con las nuevas exigencias de corresponsabilidad en el reparto de las tareas de cuidado y la superación de los roles o estereotipos de género. Y me explico. Lo que quiero decir es que hasta ahora la cuestión del tiempo de trabajo tradicionalmente o fundamentalmente ha sido tratada desde la perspectiva del incremento de la flexibilidad empresarial sin tener en cuenta sus repercusiones de género. Esta perspectiva lo que ha repercutido es precisamente en un agravamiento de la brecha profesional de género y en el aumento de la vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito laboral. En segundo lugar, aunque relacionado con esta primera, y ya lo ha mencionado la anterior ponente, la cuestión del tiempo de trabajo es una materia de prevención de riesgos laborales y desde ese punto de vista debe ser tratada con carácter prioritario. Decía que estaba relacionado con esta cuestión anterior porque los riesgos relacionados con la organización del tiempo de trabajo afectan particularmente también a las mujeres trabajadoras, porque las deficiencias en materia de conciliación y de corresponsabilidad incrementan el estrés laboral y los riesgos psicosociales, ¿no? ¿Qué tenemos? Estas reflexiones nos sitúan en un escenario, que es el escenario post-COVID, ¿no? ¿Qué reflexiones hacemos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, desde el Gobierno de España, en relación a este escenario post-COVID? Nosotros lo que creemos es que nuestro ordenamiento debe romper ese ciclo de acomodación a la evolución de los acontecimientos. Es decir, es cierto que resulta difícil, como ya se ha comentado, delimitar la duración y el alcance final, ¿no?, de la COVID. Pero lo que ha quedado de manifiesto es que en el ámbito de la normativa laboral y en el ámbito de las estructuras, ¿no?, las propias estructuras que habían configurado hasta ahora nuestra normativa y muy concretamente en lo que se refiere a la ordenación del tiempo de trabajo, la organización del mismo, la normativa existente pues no permitía una promoción de la organización del trabajo en términos de eficacia, en términos de igualdad y en términos de salud, que básicamente pues son los objetivos claros en el sentido más amplio del gobierno de coalición. Y ni tan siquiera nos permitían responder a circunstancias adversas como las que nos vinieron encima sin tener unas consecuencias catastróficas en el tejido productivo y en el empleo. Pues bien, nosotros entendemos que queremos, adoptar o que se deben adoptar una serie de medidas de perdurabilidad para mejorar, al menos en estos términos y sin perjuicio de otros existentes o de otras cuestiones futuras, ¿no?, o más innovadoras, para mejorar en materia de ordenación del tiempo de trabajo, algunas que ya están ahí y que son necesarias pues, una implementación, desarrollo ulterior, y otras que estamos construyendo. Empezaré por la que está en construcción y en la que me voy a referir muy poquito, que es la flexibilidad interna. El mecanismo de sostenibilidad del empleo se está estudiando en la mesa de diálogo social, por eso efectivamente no puedo hacer referencias a su contenido por respeto a la mesa y a un desarrollo legislativo que aún está incipiente, ¿no? Pero lo cierto es que lo que sí hay una cuestión que además comparto también con Toni, ¿no?, que es una cuestión transversal que nos pone de acuerdo tanto al Gobierno como a las organizaciones sindicales y patronales, que es que los mecanismos de flexibilidad interna tienen que ser negociados. ¿Vale? En segundo lugar, otra norma con perdurabilidad y que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando hoy son los reglamentos de igualdad. Aquí no voy a profundizar en el tema, ¿no? Pero son las normas más innovadoras de nuestro ordenamiento laboral a día de hoy, sin duda, estos dos reglamentos de igualdad, y son, sobre todo, el paradigma de un diagnóstico negociado y acordado en materia de tiempo de trabajo, por todo lo que conllevan en materia de conciliación, corresponsabilidad y una ordenación de flexibilidad, esa flexibilidad de doble sentido,
¿vale? Aquí los planes de igualdad y la negociación colectiva en materia de igualdad adquieren pues una importancia creciente, ¿no? Y por último, y donde me voy a centrar más, es en la ley de trabajo a distancia. La COVID nos sobrevino con una situación, un estado de alarma que impedía el trabajo efectivo de las personas, el desarrollo efectivo de su actividad por parte de las empresas y nos obligó a establecer una preferencia del trabajo a distancia en ese artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, a establecer una preferencia del trabajo a distancia frente a cualquier medida de flexibilidad interna, regulación temporal de empleo, frente, por supuesto, a cualquier medida que fuera traumática para el empleo y además hizo también que exceptuáramos algo fundamental que había estado en nuestra legislación, si bien poco desarrollado hasta el momento, que era el carácter voluntario en el establecimiento del trabajo a distancia como forma de organización del trabajo, ¿vale? ¿Qué hicimos? Bueno, se establecieron simplemente esas excepciones y esas preferencias y a renglón seguido y a través del acuerdo en la mesa de diálogo social alcanzamos el objetivo de convertir esa adaptabilidad en algo estructural en nuestro sistema con un desarrollo legislativo profuso que era el que necesitaba. Hasta entonces, como ya se ha dicho, no necesitábamos un desarrollo del trabajo a distancia, estaba muy poco implementado en nuestro país y en relación al resto de estados de nuestro entorno poquísimo, ¿no? Digamos que lo que quisimos, repito, es establecer una ordenación de esta adaptabilidad de forma ya consolidada en nuestro ordenamiento jurídico. Y lo hicimos a través de una ley de trabajo a distancia, en cuya estructura no voy a profundizar, obviamente, pero sí en sus 3 principios, porque creo que se enmarcan estos 3 principios muy bien hoy en el contexto de esta jornada, que son el principio de voluntariedad, el principio de voluntariedad para ambas partes, esta flexibilidad de doble sentido, principio de igualdad y el papel preponderante de la negociación colectiva en la fijación de las materias más relacionadas con el tiempo de trabajo. Hay 2 apuntes importantes de la ley de trabajo a distancia y que no puedo evitar traer a colación en esta jornada, me lo vais a permitir, porque están dando que hablar últimamente y creo que siempre que podamos aportar claridad o seguridad jurídica debemos hacerlo. Y es que como tenemos como 2 normas, ¿no? En el trabajo a distancia teníamos nuestro artículo 13 del Estatuto, ya no está, ha sido modificado por la Ley de Trabajo a Distancia, el trabajo a distancia estructural, y teníamos ese artículo 5 que estableció un trabajo a distancia no voluntario y vinculado a la crisis sanitaria. Pues bien, a día de hoy creo que hay alguna duda acerca de la pervivencia de ese trabajo a distancia vinculado a la COVID. Nuestra Ley de Trabajo a Distancia incorporó una disposición transitoria tercera conforme al cual el trabajo a distancia vinculado a la pandemia y basado en ese artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020 quedaba al margen de la norma, se regía por la norma laboral ordinaria con las especialidades de ese artículo 5 y por lo tanto era ajeno a la voluntariedad. Pues bien, desde la Dirección General de Trabajo entendemos que no, digamos que no cabe una interpretación que permita dilucidar con carácter homogéneo o global si se mantienen o no las circunstancias que amparan este teletrabajo COVID, ¿vale? Que permiten que esté así y que no se cumplan las normas de la ley específica. Ahora bien, lo que sí también, me gustaría advertir es que debe tenerse en cuenta la entidad de las medidas vinculadas a ese Real Decreto Ley 8. Estaban estrictamente justificadas por el estado de alarma más estricto que existió durante toda la pandemia y, por lo tanto, el más estricto que se ha vivido durante toda la historia de nuestra democracia. En ese sentido, parece difícil, cuanto menos, sin perjuicio de las interpretaciones jurídicas que correspondan, pero difícil, cuanto menos, entender que en la actualidad siguen justificadas unas medidas que estuvieron vinculadas a aquellas, cuando existe una norma perdurable, consolidada, que regula la aplicación de la normativa laboral. En segundo lugar, y también relacionado con esto primero, otro de los apuntes que simplemente querría dar sobre la ley de trabajo a distancia se encuentra vinculada al riesgo del trabajo a distancia en el incremento de la brecha profesional. La pandemia, y hay un informe relativo del Parlamento a esta materia, la pandemia del Parlamento Europeo, la pandemia puso de manifiesto tanto a nivel interno como a nivel europeo o comunitario el riesgo de que el teletrabajo puede representar para la igualdad de género. Sí, se espera que las mujeres soporten una doble carga de trabajo. Los cuidados por un lado, el trabajo remunerado por otro, porque evidentemente agravaría las desigualdades existentes. Por consiguiente, hay que analizar y prevenir justamente que no se reproduzcan en el uso del trabajo a distancia elementos de discriminación. Y no son difíciles de prever, porque tenemos por un lado evidentemente un aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidados para las mujeres. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que las jornadas de trabajo a distancia se conviertan en jornadas extremadamente flexibles, jornadas estrella, en las que el trabajo de cuidados y el trabajo profesionalizado se confundan continuamente.
Es un riesgo inmenso que debemos intentar evitar o que la ley de trabajo a distancia como ley intenta evitar. En segundo lugar, el trabajo a distancia o puede convertirse en una herramienta de discriminación indirecta. ¿Por qué? Porque podemos tender a asimilar el desarrollo de trabajo a distancia con el desarrollo de maneras de menor responsabilidad que requieren una menor vinculación a la empresa, lo que redundaría evidentemente en una limitación de la proyección profesional y de la carrera de las mujeres. En tercer lugar, y esto es desde lo público, ahora miro a lo público y no a las empresas, hay que tener mucha cautela con la reducción o la falta de ampliación de servicios o infraestructuras tales como escuelas infantiles, ludotecas, centros de mayores y el riesgo que el trabajo a distancia o que nos puede generar de que un problema social, que es la conciliación y la corresponsabilidad, sobre todo la conciliación y la necesidad de compatibilizar el tiempo de trabajo con el tiempo personal, digamos que este problema que es social, al final deba resolverse de forma individual o familiar. Y, bueno, por último, digamos con carácter global, pues un alejamiento de las mujeres de las posibilidades de promoción profesional y de formación, ¿no? Por eso el objeto de la ley de trabajo a distancia es procurar soluciones a las especialidades que plantea el trabajo a distancia, de modo que el nivel de protección y los contenidos y los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aplicables a las personas que trabajan en la empresa sean exactamente los mismos o equivalentes a las personas que trabajan a distancia. ¿Qué pone de manifiesto todo lo anterior? Bueno, pues que el trabajo a distancia, evidentemente, o la regulación del trabajo a distancia, lejos de constituir una medida de conciliación, una suerte de forma preferente de trabajo a favor de quienes tienen responsabilidades de cuidado, más bien pretende lo contrario. Nuestra ley de trabajo a distancia pretende establecer una serie de cautelas precisamente para evitar que su uso suponga un menor nivel de protección, unas desventajas o discriminaciones indirectas. Y todo ello, y ahora ya finalizo, porque entendemos que la organización del tiempo de trabajo adecuado desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, adecuado además en atención a las necesidades de cuidado y en un ejercicio corresponsable, en un marco evidentemente sin estereotipos de género, no resulta de un uso preferente del trabajo a distancia ni de cualesquiera otras fórmulas mágicas. Esto no funciona así, sino de una correcta integración de aquellos factores personales en el modelo de organización y producción de la empresa, en la distribución de los tiempos de trabajo, la trazabilidad de estos tiempos de trabajo, el derecho a la desconexión, la prevención de riesgos laborales y, por supuesto, el acceso a una formación vinculada de forma real a las oportunidades de promoción en la empresa. Todo ello de la mano, ya se ha dicho, y yo lo voy a repetir porque esta es uno de los leitmotiv de esta normativa, de la mano de la negociación colectiva de los acuerdos a nivel empresarial. Muchas gracias. Gracias por sus explicaciones. Ha citado el teletrabajo, la regulación del teletrabajo, qué es lo que contempla la ley, ¿no?, para garantizar pues, todas estas cuestiones, riesgos que comentaba, y uno de ellos era el tema de la desconexión digital. Y ahora justamente vamos a hablar de esto, de la desconexión digital. Claro, me remito al principio, ¿no?, cuando hemos empezado a hablar hoy, Camila Kring hablaba de superar estos esquemas, ¿no?, del 888, y ahora con toda la cuestión digital, pues claro, te permite la tecnología trabajar todas las horas del día desde donde estés. No hace falta ni que tu trabajo ya no es muchas veces un sitio físico, decía Camila, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad, obviamente, representa oportunidades, pero también tiene riesgos, y es el tema de la desconexión, que ahora vamos a hablar con Alex Agius, que es miembro del Parlamento Europeo y ponente sobre el derecho a desconectar, y él justamente, buenos días, nos va a hablar sobre lo que se está trabajando en el Parlamento, cuáles son las propuestas que hay ahora en respecto a la desconexión digital y qué desafíos tenemos por delante para aplicar, ¿no?, toda esta regulación. Alex, buenos días. ¿Está ahí? Good morning. And Good morning. yes, I am here. Sí, estoy aquí. Buenos días. Y muchas gracias por la invitación. Es realmente un debate muy interesante porque nosotros, desde luego, hemos de comentar el futuro del trabajo, sobre todo en el contexto de la digitalización. Y por lo que respecta a lo que ocurrió durante la pandemia y que seguimos en esa pandemia. ¿Por qué necesitamos el derecho a la desconexión? Y
porque hemos de preparar legislación a fin de preparar a nuestros trabajadores de cara al futuro. Lo hemos de hacer porque una serie de realidades están ahí y han estado presentes desde hace unos años a esta parte, sobre cómo el mundo del trabajo se ha revolucionado con la digitalización. Hay muchos efectos positivos, no cabe duda. Y si no fuera por la digitalización, millares de trabajadores hubieran perdido sus empleos durante la pandemia. La digitalización, el uso de tecnologías digitales que permite el trabajo remoto, tiene numerosas consecuencias benéficas, positivas, que se evidenciaron durante la pandemia. Pero cuando se trata de digitalización, la digitalización ha ayudado. Hay más flexibilidad en nuestro puesto de trabajo y esto conlleva más beneficios para nuestro trabajo. Pero, y ahí están los peros, es uno de los aspectos más importantes. Debe existir el derecho a desconectar. O sea, cuando hablamos de derecho a desconectar, hemos hablado de tiempos y conlleva una serie de derechos básicos a nuestros trabajadores. Hay una serie de críticos del derecho a desconectar. ¿Por qué necesitamos el derecho a desconectar? ¿Para qué? Cuando los problemas de la desconexión ya los tienen en cuenta numerosos empresarios. Pero esto no vale para todos los trabajadores, por desgracia. Hay situaciones en que, y ha ocurrido en varios Estados miembros, se han dado casos, en Francia eran los pioneros por lo que respecta al derecho a desconectar. Pero en Francia no existe para todos y cada uno de los trabajadores. En Italia existe el derecho a desconectar que se da a una fracción muy pequeña de trabajadores, que son trabajadores supuestamente inteligentes, los smart workers, y en Irlanda todos los trabajadores hoy en día, los funcionarios o trabajadores públicos, tienen el derecho a desconectar en el sector público, no en el sector privado. Pero ahí solamente se da para los trabajadores públicos, del sector público, o sea, funcionarios y sector público. Incluso a nivel de Estado miembro, el derecho a desconectar se interpreta y se concede de forma diferente. Y hay enormes diferencias. Necesitamos una aplicación transversal, horizontal, coherente, y nosotros en el Parlamento Europeo decimos que todos los trabajadores que tienen contacto directo con herramientas digitales deben disfrutar de ese derecho a desconectar. ¿Por qué? Porque por una serie de motivos fundamentales. En primer lugar, la salvaguarda de la salud en el lugar de trabajo. En el contexto en que vivimos, pues hay una encuesta de Eurostat que nos demuestra que los trabajadores que trabajan de forma flexible, de forma remota, pues se ven en el riesgo de una carga excesiva de trabajo. Porque, aparte de los problemas de no tener una remuneración efectiva por esas horas adicionales que hacen, no se les paga por esta carga excesiva de trabajo. Pero hay un vínculo muy fuerte entre cuestiones de salud mental y la sobrecarga de trabajo. El derecho a desconectar, por tanto, nos debe ayudar a reducir uno de los efectos colaterales de la pandemia COVID, que es una pandemia de salud mental, el problema de salud mental que está ahí y que está en ciernes, ¿no? Y
Por todo ello es fundamental el derecho a desconectar, que debe ser brindado a todos. Durante las negociaciones y los debates a nivel de Parlamento, eso fueron los temas. ¿Qué ha hecho el Parlamento Europeo? Bueno, hace unos meses, al inicio de este año, en febrero, encontramos una posible solución y diseñamos un acto legislativo para dar una serie de derechos mínimos a todos y cada uno de los trabajadores. Cuando se trata de registrar las horas de trabajo efectivas y también unos requisitos mínimos que deben existir de forma contractual entre el empleador y el empleado a fin de poder velar por el cumplimiento efectivo de las horas. También damos mucho poder a los interlocutores sociales. Es muy difícil tener una solución que valga para todos, porque hay que tener en cuenta una serie de requisitos que son específicos por sector. Y los interlocutores sociales deben desempeñar un papel clave a la hora de acordar el derecho de desconexión, pero lo deben hacer acorde con los requisitos que se desprende del artículo 5 de la directiva o del proyecto de directiva que vamos a proponer, la legislación y los requisitos que deben beneficiar a todos los trabajadores. Aparte de esto, no es un derecho restrictivo, no debe ser restringido a grupos específicos de trabajadores, debe ser algo que beneficie a todos los trabajadores, los que están en contacto con tecnologías digitales, con herramientas digitales. Y otro elemento importante de esa propuesta legislativa es el grupo de trabajadores que reclaman su derecho. Ya se ha dicho, es inútil tener legislación en vigor si los trabajadores tienen miedo, temor a reclamar su derecho a desconectar, si no se respeta ese derecho de forma efectiva. Pueden temer discriminación o represalias o que puedan perder posibilidades de promoción o incluso perder su empleo, ¿no? Es fundamental que haya una protección efectiva a la hora de reclamar el derecho a desconectar. Entonces habrá una inversión de la carga de la prueba. A la hora de tener que demostrar digamos, una discriminación por exigir su derecho de desconexión. Debe ser el empleador quien debe justificar que no ha habido discriminación y no el empleado que tenga que demostrar. Esto de cara a proteger de forma efectiva los derechos, a reclamar y a exigir este derecho. Entonces queremos, por lo tanto, una capa adicional de protección. Esa es la propuesta del Parlamento. ¿Y cuál será el siguiente paso? Esta resolución, este proyecto de directiva ha sido aprobado por el Parlamento Europeo. Ahora está en el tejado de la Comisión. Continuaremos a comenzar de forma efectiva el proceso con los interlocutores sociales a nivel europeo para que haya una propuesta que pueda, una propuesta de legislación comunitaria que ayude a nuestros trabajadores. Queremos garantizar que una serie de derechos que deben existir hoy en día de cara a proteger a nuestros trabajadores de las nuevas realidades que están evolucionando y que son fruto de la digitalización. Nosotros como Parlamento Europeo también hacemos hincapié en regular el teletrabajo
ha sido muy interesante escuchar la presentación del gobierno español cuando se trata del teletrabajo y la naturaleza voluntaria. Es un paso importante que estamos avanzando. Queremos tener en cuenta cuál es la situación en Europa. El teletrabajo debe hacerse de forma voluntaria y hay una serie de derechos concomitantes a la escala europea cuando se trata del acuerdo marco que tenemos. Debe haber un acuerdo porque a veces no se protege suficientemente a los trabajadores en la realidad actual. Y el teletrabajo ha existido durante la pandemia, pero post pandemia no se va a poder volver al statu quo ante, ¿no? Al estatus ante la pandemia, porque hemos vivido una experiencia social durante la pandemia. Por vez primera, millones de trabajadores en Europa tuvieron que empezar a teletrabajar, cosa inconcebible hace escasamente 2 años. En medio de la pandemia pasamos a supuestamente el trabajo inteligente, entre comillas, el trabajo flexible, trabajo a distancia, y hay una serie de derechos fundamentales que los trabajadores dan por sentado, pero esos derechos deben también valer, esos derechos adquiridos desde hace muchos años deben valer también para los trabajadores de esos nuevos modelos, ¿no? Y los derechos básicos deben cubrir los teletrabajadores también. No queremos que haya dos varas de medir, ¿no? Unos derechos que trabajan en los sectores tradicionales de formas de trabajo y trabajadores, digamos, de segunda clase, segunda categoría, que son teletrabajadores que no tengan el mismo tipo de protección. Estamos hablando de el Comité de Empleo del Parlamento Europeo es muy claro que es una de las cosas que hemos de proteger. Y nosotros no podemos continuar aplazando los debates sobre esas cuestiones acuciantes, muy candentes. Hemos de tener unas garantías que todos los derechos se protejan para todas las categorías en Europa. Y eso es todo. Gracias. Es que es una oportunidad y que hay que empezar a regular ya para que los cambios que se han producido a causa de la pandemia en teletrabajo pues realmente se mantengan y haya una igualdad de condiciones en los trabajadores que lo hacen de forma presencial y los que trabajan a distancia, ¿no? Y cuando escuchamos todo esto, una de las cuestiones inevitables es pensar en ejemplos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Volvemos a centrar, ¿no? En la semana de los 4 días. ¿Qué ejemplos tenemos ahora y qué se está trabajando, ¿no? En este sentido, quiero saludar a Charlotte Lockhart, que es CEO de 4Week Global. Ella nos va un poco a aterrizar todo este debate en casos prácticos, ¿no? Buenos días, Charlotte. Hello. Hello. Nice to speak to you. Good morning. Good morning. Buenos días. 4 días. ¿Y qué nos puedes aportar tú en este terreno, no? There are many companies around. Hay muchas empresas en el mundo ya sea a través de una semana de 4 días o una semana de 32 horas. Y hemos de recordar que nosotros, empleadores, estamos digamos, pedido prestado a estas personas de sus vidas y para que trabajen con nosotros. Y nosotros
y me remito a lo que ha dicho Camila antes, hace más de 100 años se concebían las cosas diferentes. El sonido, la verdad, no es muy bueno, vamos a intentar interpretar lo mejor que podamos. Bueno, las cosas han cambiado en los últimos 100 años. Hemos de cambiar los beneficios que desprende el trabajo. Muchas empresas, y hay miles de ellas, están cambiando su modelo y que el trabajar muchas horas no significa necesariamente que uno sea más productivo. Se trata de desvincular. Y me remito a esta conversación sobre la desconexión. Nosotros hemos de tener la certeza como empleadores que el derecho a desconectar, bueno, nosotros hemos de ayudar a las personas a desconectar. Cuando hablamos de cómo se puede reducir las horas, por desgracia el sonido es muy deficiente, hacemos lo que podemos. ¿Cuál es la descripción del puesto de trabajo y cómo la tecnología puede ayudar? Pero hay que tener muy claro cuáles son las horas específicas y nosotros estamos viendo cómo esto encaja con las vidas de los trabajadores. A nivel de parámetros, es un ejercicio tener claro cuál es la productividad, por qué estamos aquí. Y cuando tengamos eso muy claro, sabremos que podemos reducir el tiempo. Recordemos cuando había pues la semana de 40 horas, ¿no? O más. Estructurábamos nuestras vidas alrededor del trabajo. Necesitamos entender qué es lo que queremos, cuál es el puesto de trabajo, las características del lugar de trabajo y cómo podemos todos juntos encontrar una solución idónea para todos. El reducir las horas de trabajo es posible. Es posible. Puede ser una semana de 4 días o 5 días, 6 horas por día o una combinación de diversos modelos. Porque hemos de alguna manera salir de este brete económico, de ese reto económico en el cual nos encontramos. No hemos de reducir la productividad, eso es claro. Hemos de continuar, necesitamos que nuestros trabajadores sean productivos, que tengan éxito, porque nos encontramos en una situación muy difícil y debemos tener éxito porque necesitamos que tengan ingresos y que no podemos pensar en la reducción de días de trabajo sin tener en cuenta las necesidades de productividad de las empresas. Nosotros hemos, si las personas trabajan 80% del tiempo, pero necesitamos 100% de la productividad que teníamos antes. Y centrándome en esto, hay personas que trabajan numerosas horas y hay algunos que ya están trabajando menos horas. Se trata de tener muy claro
cómo podemos aumentar la productividad manteniendo los mismos niveles de ingresos, reduciendo las horas. Pero Microsoft hizo una prueba de reducir 4 horas en algunas de sus plantas. Entonces, redujeron casi un 40% de las horas y lo hicieron, pidieron a las personas que hubiera un máximo de 5 personas por reunión, que se hablara un máximo de 30 minutos utilizando las herramientas tecnológicas disponibles en Microsoft, y Microsoft Teams es una cosa que podrían utilizar. Entonces, lo que piden a las personas que piensen en una cosa que podrían hacer para su familia, una cosa que podrían hacer para su comunidad y una cosa que podrían hacer para su trabajo. Y entonces, cuando vemos cuáles son los aspectos claves de nuestra vida y pensamos en la semana de 40 horas, que hay 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo y 8 horas de descanso, entonces hay que cambiar este modelo, ¿no? Entonces nuestras vidas serán más digitalizadas y las divisiones entre el trabajo y el recreo ya es muy fluido, ya no hay una distinción clara y contundente. Y durante la pandemia se ha oído hablar de empresas que establecieron una nueva relación con sus trabajadores. La cuestión que tengo para vosotros es no se trata tanto de qué lugar tiene el trabajo en nuestras vidas, en qué punto el trabajo se difumina con nuestra vida social. Hay que tener en cuenta cuáles son las cosas que hemos de hacer fuera del trabajo. Esto da la oportunidad de evaluar el tiempo. Sabemos los motivos familiares, de salud, de medio ambiente, de equilibrio de género. Todas son motivos que ya conocemos. Pero la semana de 4 días hemos de demostrar hemos de ver qué hacemos con el trabajo. Las personas vienen a trabajar durante muchas horas, creen que están siendo productivos, no lo son. Hay muchos motivos para ello. And so I encourage you. Y por tanto, es una cuestión de embarcarse en un viaje con tus empleados y ver cómo juntos podemos hacerlo en este momento, en el tiempo que tenemos disponible. Como empresa, hay empresas que estarán compitiendo contigo, pero también habrá empresas que ya lo estén haciendo y que estén buscando cómo retener y atraer al personal que está allá afuera para hacer que su lugar de trabajo sea no solo productivo, sino el lugar en el que todo el mundo va a querer trabajar. Cuando nosotros lo introdujimos en nuestra empresa, éramos una empresa bastante aburrida.
proporcionábamos servicios que no eran especialmente glamurosos. La gente no se despierta por la mañana y dice, quiero trabajar para este tipo de empresa, mientras que ahora sí quieren venir a trabajar con nosotros porque ven que somos una empresa que trata bien a sus empleados y queremos dejar muy claro que tenemos un propósito. Y eso es lo que estamos intentando hacer como empresas, decidir cuál es nuestro propósito. Y a medida que avanzamos, podemos llevar al mundo en este viaje con nosotros. Es un viaje en el que nuestros trabajadores tengan la cantidad correcta de trabajo y la cantidad correcta de tiempo libre. Así que os animo a todos a recordar esta idea de que a nuestros trabajadores los tomamos prestados de sus vidas. A romper muchas barreras que teníamos o que tenemos, ¿no?, todavía mentales sobre qué es el tiempo de trabajo, la productividad, ¿no?, y nuestra relación con la empresa. Y todo esto se basa también en la corresponsabilidad, ¿no, Toni? Y en la confianza mutua, obviamente, ¿no? Y creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo. Han sido muy interesantes todas las exposiciones. A modo de conclusión diría que creo que todo el mundo ha estado bastante de acuerdo que la pandemia nos ha situado en un marco de cambios muy importantes y que ahora hay que trabajar y no dejar que estos cambios, sobre todo en clave positiva, pasen de largo, sino que supongan para todos una oportunidad, ¿no?, para reorganizar nuestra relación con el tiempo de trabajo. Sobre todo, aquí ha salido el tema, a través de la negociación y de los acuerdos. La regulación es muy importante y se está avanzando muchísimo. Y también el cambio de mentalidad que Camila nos ha situado al principio, Camila Kring, ¿no?, que creo que ha sido interesantísimo. Todo está aportando la cronobiología, ¿no?, en nuestros tiempos de trabajo y hablando incluso de discriminación, ¿no?, por nuestro propio reloj biológico. Por tanto, muchísimas gracias a todos los participantes hoy. Ya es la 1, se acaba nuestro tiempo, pero de verdad que ha sido interesantísimo escuchar las exposiciones que han hecho. Creo que hay mucho por donde luchar y trabajar, ¿no?, pero que ha dado la impresión de que están en ello, ¿no? Con lo cual, pues nos quedamos todos muy satisfechos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Toni. Gracias, Toni. Gracias.